Soprano capítulo 2. Os moló ayer lo de Arribas, lo de Blanco y lo de Miguel Gutiérrez y hoy vamos a meternos un poquito de lleno en cómo es el Raúl entrenador y en qué fútbol cree Raúl. Se le deja líder, hay que tirar porque obviamente el rival del Real Madrid. Bueno, pues a falta de uno o dos, repetimos hoy con Fabián Piñero. Ayer os encantó, no lo sé porque no lo he visto todavía los resultados, estamos grabando los vídeos seguidos, pero estoy convencido que os encantó el contenido de ayer con este crack, con Fabián Piñero, Soprano, en Twitter, que bueno, lo comenté al final del vídeo y lo comento al principio. Hoy se pasa para hablarnos del Castilla. Ayer diseccionamos un poco a las tres perlas más interesantes de la cantera. Sopra es el famoso Sopra, que os pongo algún corte de vez en cuando, que es mi colaborador habitual de generalmente los lunes, siempre después del partido más top de la semana para el Real Madrid, analizando, pues como hizo ayer con los chavales y como va a hacer hoy con Raúl González Blanco, todas las claves tácticas, técnicas de alguien que, bueno, pues tiene esa formación específica de saber por qué pasan las cosas en el campo de juego y además que os lo explica cada día de una mejor manera. Así que abajo tenéis su Twitter, súper importante, y abajo tenéis también el podcast, que ya sabéis, 30 días, 2,99 euros, tendréis 12 o 13 podcasts y 4 o 5 con este crack hablando de fútbol. Sopra ya el primer día, bueno, la excusa de era mi primera vez, ya no cuela, ya es la segunda, ya eres un veterano. Hoy toca hablar de Raúl. Bienvenido al canal de nuevo, lo primero. Nada, encantado otra vez de estar invitado y nada, con ganas, la verdad. Castilla, la verdad que esperaba menos. Yo había visto alguna cosilla de Raúl antes incluso de la Youth League y no me entusiasmaba mucho, pero luego en la Youth League ya empezó a cambiar mi opinión y ya este año definitivamente, esta temporada ha sido cuando he visto cosas que si lo colocan como una opción interesante, ya si no es para el Madrid, para en general, ¿no? Para el fútbol español o para donde quiera entrenar él, si puede ser en Europa mejor, pero sí, hay ganas de hablar un poquito de cómo es su Castilla. Claro, porque está funcionando esa rama de entrenadores del Real Madrid. Zidane es el ejemplo máximo, Solari te hizo un servicio, Alonso está por ahí siguiendo su formación a punto de dar el salto a los profesionales, o sea que también hay ese trabajo de campo, pero bueno, a mucha gente no podemos seguir el Castilla por tiempo, mucha gente que nos ve. Vamos a ir con líneas maestras, ¿no? Para que la gente tenga un dibujo, una perspectiva, una aproximación a lo que es Raúl, a los postulados tácticos de Raúl. Primero, con pelota. Evidentemente, esto mucha gente igual no lo sabe, tú sí porque pateas el fútbol, yo sí porque, bueno, me he criado aquí en España y también he cubierto la segunda B, aquí todos hemos tragado barro, pero mucha gente nos ve de muchas partes del mundo. La segunda B es una división, para quien no lo sepa, que te puede juntar un equipo, un filial, como es el Real Madrid, con equipos de gente plagada de 30 años, gente con una experiencia bestial, un juego físico, diferente tipos de campos, o sea, es un submundo en sí mismo. El Madrid, evidentemente, a nivel de talento es de los mejores, pero solo con talento no se gana en esa categoría y hay muchos ejemplos. Claves tácticas con pelota de por qué le está yendo bien a este Raúl a este Castilla de Raúl. Vale, sí. Hablaremos un poco sobre los aspectos generales porque es un entrenador que, como ya supongo que durante el vídeo ya comentaremos, o si no ya lo hago ahora, es un entrenador que varía mucho el esquema, ¿no? Entonces hablaremos un poco de los aspectos generales de lo que entronca el modelo de juego, un poco cómo es la idea de este Castilla de Raúl, ¿no? Es un equipo que muy agresivo con la posesión, que verticaliza desde que puede prácticamente, no separa tanto, no escalona tanto su carril central para desde ahí pararse, esperar a que el bloque se junte y desde ahí ir subiendo poco a poco, ¿no? Sino que es un equipo que desde que encuentra ya alguien a la espalda de presión o que encuentra incluso un uno contra uno, aunque esté en alturas medias, ya lo busca, intenta que desde ahí se gane en metros, ¿no? Un equipo agresivo a eso y como esta última circunstancia se puede señalar, también es un equipo que tiene un ataque muy exterior, ¿no? Es un equipo que por dentro apenas se para, como ya hemos dicho,
y que intenta al final buscar un poco esas situaciones de 2 contra 2 o 3 contra 3 en banda que tanto beneficio suelen darle, ¿no? Desde ahí los laterales, ayer hablamos un poco de Miguel Gutiérrez, son muy importantes, también Santos, ya ayer lo explicamos, pero bueno, Miguel Gutiérrez es un jugador pausado, asociativo y creativo, y Santos es muy diferente, es otro perfil, prácticamente es un perfil opuesto, es un jugador que desde la llegada en velocidad, desde esa capacidad para cortar la última línea y ganar línea de fondo, y luego una vez ahí, como siempre llega en ventaja porque es muy rápido, es un poco a lo a Kraft, o sea, a los Hakimi en este sentido, mete luego el centro entre defensa y portero por llegar antes, ahí crea mucho peligro y muchas oportunidades de gol para el Madrid, ¿no? Las llegadas de Miguel son distintas, son centros más a media altura en el pico del área y tal, y sí ganan en línea de fondo a veces, pero es otro tipo de lateral, ¿no? Y su relación también con los que tiene por delante son distintas porque también juegan jugadores que se diferencian entre sí, pero siempre tienen esa característica común de que el equipo intenta que incluso a veces los ataques inician y terminan en la misma banda, y aún así logran el Castilla empujar al rival hasta su área y luego una vez ahí a girarlo a partir de esas sociedades o de ese talento individual, ¿no? Con César Guelaber, con Sergio Arribas también, con Peter, que es el más joven del equipo, con Marvin, que es un jugador más otro estilo, a nivel individual quizás no es tan potente, pero sí es constante, sí es insistente, y desde ahí también crea peligro, ¿no? Es un jugador que al final es un equipo, perdón, ya decíamos que el central para atacar normalmente a golpear, para a partir de ahí encontrar un receptor que pueda poner al espacio a de atacantes que la mayoría lo son, y en parte por eso también tiene bastante importancia un perfil y un jugador como Doctor, ¿no? Que es un jugador que es un centrocampista interesante, pero que a lo mejor es, para mí al menos en mi opinión, en cuanto a nivel, en cuanto a potencial, es inferior a su competencia, que es Iván Morante, que es un mediocentro más posicional, que es más asociativo, y que, pero en ese choque estilístico, en ese choque de perfiles, Doctor sale ganando, ¿no? Y Morante al final queda un poco relegado porque el mediocentro del equipo es Antonio Blanco, del que también hablábamos ayer, ¿no? Así que bueno, esas serían un poco las grandes claves, por lo menos en mi opinión, en lo que respecta a con balón. Posesión agresiva y juego, ataque sobre todo, eminentemente exterior. Bueno, muy interesante, me está pareciendo, ritmo, etcétera, para aquí para allá, y también casi siempre protagonista, ¿no? O sea, muy rápido, pero casi siempre es un equipo que siempre quiere la pelota, sea cual sea el rival en esta categoría. Sí, es un equipo protagonista, es un equipo que sí, que intenta tener más el balón, pero que tampoco se obsesiona, que supongo que es lo que íbamos a hablar ahora, tampoco se obsesiona con recuperar los 90 minutos de todos los partidos, nada más perderla. Evidentemente, si la pérdida se da en buenas circunstancias, si la pérdida se da en situaciones en las que tiene a sus jugadores alrededor del balón, en las que ha desordenado al contrario, en las que lo ha girado incluso, pues ahí sí aprieta. Pero una vez el rival salta esa línea de presión, no se mata por reajustar continuamente la estructura, por intentar presionar durante al menos todas las fases de los partidos, porque ya decimos que si hay fases en las que intenta esa recuperación rápida y encadenar una posesión con otra sin dar un respiro, pero es un equipo que se siente bastante cómodo con bloque medio, ¿no? Parando su equipo sin balón en bloque medio, en una altura media, ni en área rival, ni tampoco en su área, porque en su área precisamente el hecho de que sea el equipo más joven de la categoría también influye a los centrales, y los centrales al final es una posición que es una zona que exige bastante experiencia para defender el área, sobre todo, ¿no? Y más en categorías así donde hay jugadores tan experimentados, ¿no? Hay jugadores como Pablo Ramón o Chus, que son seguramente los dos mejores centrales, tienen incluso también problemas para mantener vigilancia, para ajustar marcas y que los movimientos del ataque, las fintas, las puedan mantener, las puedan intuir, para mantener una orientación corporal precisa para con la situación, para controlar la profundidad, los envíos a la espalda en situaciones de ya límite cerca de área,
o incluso otros fallos de concepto, como por ejemplo el otro día se vio en el gol de Pablo Ramón, que intenta despejar con la pierna que no debería, ¿no? Porque estaba llegando a situación de despeje y la intenta dar con la derecha cuando ni siquiera había llegado a esa situación, y era un poco extraño lo que intentó hacer ahí, ¿no? Ahí debería haber usado la pierna alejada, que tenía situación cómoda para acomodarse el gesto, pero bueno, son fallos, ya digo, que defendiendo el área, los centrales tienen más problemas que defendiendo alturas medias, en las que son jugadores que sí son pegajosos, son intensos y tienen velocidad luego también, pese a ser muy jóvenes, para corregir ya con más metros por detrás, ¿no? Entonces yo creo que sí. Y luego, como decíamos también ayer, Antonio Blanco es un jugador que defiende muy bien sobre su línea, que defiende muy bien su campo, que posicionalmente es muy Casemiro, en el sentido de que resiste embestidas y que además lee bien cuándo salir, cuándo quedar, cuándo hacer una cobertura, cuándo priorizar defender su zona. En ese sentido, defendiendo, tapando líneas de pase, es bastante bueno, destacable. Y luego por detrás, ya decimos, tiene a Chus o a Pablo Ramón persiguiendo los apoyos para evitar que se den recesiones entre líneas que luego giren al Castilla, ¿no? Entonces, en ese bloque medio, para mí es como mejor defienden, y como en general más cómodo se siente el equipo, salvo cuando evidentemente arriba del borde y puede presionar en condiciones ventajosas. Mira, antes de entrar en los otros dos puntos de la dirección de campo y luego la personalidad del equipo, rápidamente esto, que lo utilizáis mucho los analistas, este término, que igual hay gente que no lo entiende, esto rápidamente, ¿a qué os referís gráficamente cuando decís lo de le pilla girado al equipo o cuando gira al otro equipo? Es muy fácil, girar es el mismo término, lo que pasa es que cuando un equipo está defendiendo, está mirando el balón y está mirando al portero rival. Claro, y cuando un equipo gira al otro es cuando lo pone a mirar contra su portero. Y cuando tú estás mirando contra tu portero es que algo está yendo mal, es porque el rival ha conseguido una situación en la que ya se ha metido entre tu última línea defensiva. Pues imagínate si es la media y la defensa, pues la media está mirando a su portería porque el balón ya la ha superado, ¿no? Entonces ahí suelen ser situaciones cuando los defensas defienden corriendo, mirando a su portero, siempre es peor que defender en su área ya plantado y mirando tranquilos, esperando el centro. Por eso antes hablábamos sobre el tema de que es curioso de que el Madrid-Castilla empiece y acabe los ataques en el mismo carril, y que pese a eso cree peligro, porque si tú empiezas y acabas los ataques en el mismo carril, estás dándole tiempo a la defensa para que se posicione, para que ocupe el área y para que al final espere el centro y lo vea venir y pueda defender en mejores condiciones. Pero aún así, por más cosas que supongo que tampoco entraremos al detalle, pero ya lo hemos explicado antes, el deporte de arriba, esa capacidad de arriba para tirar diagonales y acabar en la corona del área y mezclar un poco ese juego exterior con ese juego interior, sobre todo, que es lo que tiene. César Guelaber, también el desborde exterior de Vallejo, que el otro día fue muy efectivo, el de Peter, la profundidad de Marvin. Al final tiene muchos perfiles ahí que sustentados en los laterales, que son las grandes claves también, sobre todo Miguel Gutiérrez, que es el mejor jugador del Castilla y en esta fase en concreto es el más incisivo, el que más miedo infunde. Pues eso es un poco este punto, ¿no? Ha quedado clarísimo, un término más que, bueno, pues ya todos podemos conocer mejor. Vamos a ir ya con la segunda mitad del vídeo, el tema de la dirección de campo de Raúl, ¿no? De las lecturas de partido, de decisiones que tome o de reacciones que tenga ante pues algo que le pueda sorprender del rival, una situación que le esté haciendo daño a su equipo en el transcurso del mismo. No sé si tienes algún ejemplo reciente de veces que haya intervenido Raúl durante el partido y haya puesto a sus futbolistas en mejor situación de la que estaban en ese momento. Sí, bueno, por ejemplo, este mismo fin de semana ante el Sanse, que se jugaba el Castilla era el que se lo jugaba, el Sanse estaba clasificado ya, se jugaba incluso el primer puesto, pero sobre todo entrar en el playoff para poder ascender luego, para luchar por poder ascender a la segunda división A, ¿no?, de España. En ese partido se vio, ¿no?, en el segundo tiempo, el partido, a ver, el Castilla salió con un 4-2-3-1, que era distinto a, lo que se veía así,
era distinto a los últimos partidos, que estaba formando con 5 en el fondo, con 2 centrocampistas y con luego 3 por delante, pero a ese partido salió así, ¿no? El Castilla empezó jugando mejor, empezó incluso dominando el partido, yo creo. Llegó el gol del Sanse al poco de empezar el segundo tiempo por ese fallo de Pablo Ramón que antes estábamos comentando, y sucedió una cosa. Miguel Gutiérrez, en ese momento, cuando él recibió el gol en contra de su equipo, empezó a pisar zonas medias, a pisar el centro del campo, de hecho a colocarse casi como segundo medio centro ahí al lado de Blanco, aprovechando que Iván Morante o que Doctor, como explicábamos antes, el interior, el que acompaña a Blanco, siempre abandona la zona. Pues él se colocaba ahí y empezó a pedirlas todas, ¿no? Empezó a pedir todos los balones posibles, empezó a intentar regatear en 3/4 de campo por dentro, a chutar desde fuera del área, sacó algún buen centro desde pico del área y demás, ¿no? Raúl vio esto, que en su dirección de campo quizás no es súper creativo, súper innovador, pero sí es muy intervencionista. Raúl vio esto, vio esta circunstancia del partido, vio lo que estaba reclamando Miguel, lo que estaba haciendo, y le ayudó, ¿no? Desde los cambios, desde el primer cambio fue, quitó a Iván Morante y puso arriba. Que esto que sucede, es verdad que sin balón arriba cerraba al lado de Blanco, pero con él desde inicio de jugada se iba a 3/4 de campo, que es su hábitat natural, y esto liberaba esa zona a Miguel Gutiérrez ya desde la formación del equipo, y aprovechando y sumando otra presencia útil, porque arriba en 3/4 es mejor que Iván Morante, que es otro perfil de jugador, y desde ahí para buscar que conectar a Miguel Gutiérrez con el juego y que desde ahí se pudiese intentar hacer el empate, ¿no? Miguel Gutiérrez empezó, el partido avanzó, los minutos, las ocasiones claras tampoco estaban llegando, y Miguel Gutiérrez empezó a quedarse en zona de media punta, intentando buscar desde ahí, desde esa cercanía con la frontal, un poco decidir el partido a él, ¿no? Raúl volvió a ver esto y volvió a ajustar. ¿Qué hizo? Como esta presencia, quedarse en zona de media punta, estaba aislando a Miguel del juego, porque si Miguel no estaba por detrás para llegarle el balón a zona de media punta, si encima habiendo vaciado el lateral, era más difícil y no podía conectar el Castilla con él, ¿no? ¿Qué hizo Raúl? Cuando su equipo en ese momento no estaba conectando con él, pero tampoco estaba jugando mal, volvió a tocar algo cuando ya antes, digamos que otros entrenadores podían haberse conformado, ver si la inercia del partido llevaba el empate, porque en ese momento seguía jugando mejor que el rival. Volvió, ya decimos, a intervenir, a hacer cambios, y en ese momento no me acuerdo los que entraron exactamente, porque hubo 2 o 3 cambios seguidos, pero sí me acuerdo que volvió a poner defensa de 5, dos centrocampistas, bueno, en realidad Blanco solo, y luego arriba el resto, ¿no? Esto que hizo, la consecuencia directa, la más importante, fue que Miguel Gutiérrez pudo por fin empezar a conectar, empezar a recibir fácil en zona de media punta, aunque esta vez por banda, y desde ahí, claro, acabó llegando el gol, acabó llegando esa jugada, que el golazo de Marvin, que toca en el palo y entra tras esa triple corrección de decisión, que fue brutal para mí, de Miguel en el pico del área, luego el pase preciso esperando a que Pablo Ramón doblase por fuera, y ya digo, esa triple corrección fue lo que hizo que el par de Miguel, el que luego acudiría al Cruz a intentar tapar el centro, llegase tarde, ¿no? Y bueno, al final acabó ganando el partido, en parte porque ya decimos, Raúl fue capaz de ver que el equipo tenía unas necesidades colectivas, que el partido en ese entonces, al final el Castilla es una plantilla joven, estaba jugándose el ascenso, es un momento de tensión, y por muy buenos que sean los jugadores, algunos en ese momento el balón quema. Pues tenía esa necesidad de alguien que asumiese esa responsabilidad, que queriese el balón, y que a partir de esa querencia pues sumase, ¿no? Y Miguel, por otra parte, tenía esa necesidad de ser él el que tocase el balón, el que tomase las decisiones y el que en definitiva inclinase el partido. Y Raúl supo ver esas dos circunstancias y hacer que convergencias, que confluyesen, ¿no? Y encontrar una solución. Al final, una fue la que solucionó a la otra, y supo crear el marco, porque una cosa es verlo y otra cosa es ser capaz de crear el marco en cada momento
para acercar a que esa solución conjunta acabase siendo beneficiosa para su equipo, ¿no? Y al final, ya digo, tampoco fue súper creativo en cómo llegar a una cosa, fueron esquemas que ya habían trabajado, que cambios que más o menos, que tampoco son muy locos, por así decirlo, pero que sí fueron muy acertados y sobre todo que llegaron a tiempo y que Raúl ahí no pegó de conformista, porque ya decimos que en ese momento, cada momento de cambio, el Castilla seguía siendo superior y podía haberse dejado llevar y conformarse, pero no. Fue un entrenador, ya digo, en cuanto a su dirección de campo, es intervencionista y este ejemplo es bastante bueno para comprobarlo, yo creo. Sí, buenísimo. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Vamos a ir cerrando ya. ¿Qué cosas de Raúl futbolista? Bueno, lo tenemos bastante vívido, aunque se retiró prácticamente hace ya 10 años, va a hacer de su etapa en el Schalke 04, 8-9 años hace. Tenemos todavía en la memoria lo que fue Raúl. ¿Qué cosas de la personalidad se reflejan en este equipo? De cosas que digas, esto Raúl entrena como jugaba, entrena como se condujo en su vida profesional. Vale. Hay un ejemplo que, bueno, es una noticia que salió, que incluso algunos jugadores llegaron a decirlo públicamente y que todos conocemos, que es el tema de que Raúl obliga a sus jugadores a no llevar mochilas de 1.000 euros de Louis Vuitton y de otras marcas así de alta gama, y que además incluso las zapatillas obligan que sean las que da el uniforme del club, ¿no? Y además, bueno, se dice que también él le dice a sus jugadores que si no llegan 1 hora y cuarto antes de la hora de empezar el entrenamiento, para él es como si llegasen tarde, ¿no? Al final yo creo que esto es una anécdota, pero que en realidad está muy ligada a su personalidad como líder, ¿no? Que es una personalidad seria, incluso podríamos decir que estricta, ¿no? Que hace de las normas al final un elemento desde el que formar identidad futbolística, ¿no? Porque al final esa disciplina que parece haber fuera del campo es consecuente con que hay jugadores, con que no haya jugadores liberados sin balón, que al final arriba en los repliegues actúe muy similar a como lo puede hacer Peter o como lo puede hacer Marvin cuando juegan en la misma posición y tienen esa misma función, pese a que arriba con balón ofrecen más soluciones a su equipo, más allá de que luego interese que en determinadas circunstancias arriba se queda en una zona u otra para aprovechar la transición ofensiva, ¿no? Que eso también sucede, pero en ese sentido logra esa unión, ¿no? Ese espíritu colectivo, es un entrenador que ya digo que logra este orden colectivo, esta serie de normas que todos al final acaban acatando, es esta disciplina. Pero luego hay jugadores que evidentemente tienen libertad creativa para, por ejemplo, Miguel Gutiérrez sigue haciendo caños y sigue haciendo sombreros en su campo y lo hace todos los partidos. O sea que Raúl eso lo sabe, entiende al jugador talentoso, porque él de hecho jugó con bastantes, él también lo era, él en su momento, más allá de que en su decadencia se viese una versión totalmente desfasada de lo que realmente fue como jugador. Siempre yo creo que fue ese jugador, ¿no? Que fue ese jugador serio, estricto, que siempre fue muy profesional y que luego es coherente con que ahora siendo entrenador priorice tanto el orden, la secuencia de acciones y lo planeado a nivel estructural, ¿no? Que a partir de ahí ya luego hay jugadores que pueden tener ciertas libertades, pero que hay unos principios que todos deben seguir del mismo modo, ¿no? Se llamen como se llamen. Entonces es interesante el tema este de las mochilas y tal, porque luego se ve en el campo, ¿no? Y eso... Que no coarta la creatividad de nadie, pero que aquí tiene que correr todo Dios. ¿Ese es un buen resumen, Sopra? Sí, una buena forma de decirlo. Pues bueno, amigos, hablando de resumen, vamos cerrando ya esta segunda serie de, bueno, conocer un poquito más por dentro del Castilla, de tu mano, que lo estás siguiendo bastante, y además de tu clarividencia para entender lo que pasa en el fútbol y por qué pasan las cosas. Les recuerdo a la gente que abajo tienen tu Twitter imprescindible con previas del Real Madrid, post con los famosos hilos, analizando el por qué pasan las cosas. Bueno, previa más bien, sobre todo de los partidos grandes. Seguro que del Liverpool habrá hilo, ¿no? Sí, seguro. Igual que el de la Atalanta, que toda la verdad, a mí sobre todo también
me gustó hacerlo porque al final, bueno, del Liverpool también es un equipo interesante, que es verdad que, bueno, el tema de los centrales ha hecho que su temporada sea un poco descafeinada, pero aún así sigue teniendo jugadores como Alexander Arnold, que es uno de mis jugadores favoritos y que yo me siento específicamente a verlo a él, entonces será un gusto, ¿no? Hacerlo. Klopp siempre deja muchos detalles y nada, sí, habrá hilo seguro, 100%. Atentos ahí, abajo os lo pongo, Soprano 35. Y nada, espero que os haya molado. Volverá seguramente Sopra al canal si no lo roba antes algún club que requiera sus servicios expresamente para que le analice a ellos el fútbol. Y nada, amigo, que como siempre, que me lo he pasado muy bien contigo, que tú también eres un natural para esto de la comunicación y que nada, que aprendo un huevo contigo, te lo digo siempre. Muchas gracias, crack. Nada, tío, y yo de ti ya sabes que, bueno, este es mi primer día realmente, porque antes hicimos el podcast, no, el vídeo que ya habrá salido ayer para el que lo esté viendo hoy, pero bueno, era mi primer día y nervios al principio, pero luego es verdad que empiezas hablando de lo que te gusta y se te pasan un poco, ¿no? Así que nada, esperemos ya para la siguiente vez ya tener una mejor cámara y organizarlo, yo organizarlo un poco mejor. Un poco. Bueno, Sopra, querido, bueno, el otro vídeo lo tendréis por aquí seguramente, el otro análisis, así que lo podéis ver. Y nada, muchas gracias, da un like, suscríbete al podcast si es que no lo estás, abajo lo tienes, seguid a Sopra, que es súper importante, vais a aprender mucho y lo vais a ver además con sus capturitas de pantalla. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos, adiós. Oh. Bueno, Sopra, queda muy bien, ¿eh? Bien, tío. Ha quedado muy bien. Voy a avisar de que no voy a clase, evidentemente, porque claro, se me ha echado aquí encima todo. Cuando lo publicaré mañana y pasado, creo, irá con tu link y yo creo que esto te dará, espero que 1000 suscriptores, seguidores en Twitter, así yo creo que sí, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea, pero yo creo que con el tiempo a la gente le irá molando esto. Bueno, tío, te dejo, voy a seguir picando toda esta piedra, que mañana pasará al otro y al otro.